igual que siempre tenemos que tener en cuenta la duración, la intensidad y el tipo de ejercicio. Si yo voy a hacer el ejercicio para la fuerza donde la intensidad supere el 75% de un RM, ¿saben lo que significa un RM? Es una repetición máxima, o sea, un máximo del máximo peso que puedo levantar en esa acción muscular, una sentadilla, poco tiempo, un peso muerto, yo voy a estar liberando determinadas hormonas. ¿Qué hormona voy a estar liberando si hago un trabajo de fuerza con la sentadilla con arriba del 70% de un RM? Vamos a poner el 80%. ¿Qué hormona voy a estar liberando si yo hago un trabajo continuo durante al menos 40 minutos? La hormona que sí. ¿Para cuál? La que dijo último, arriba de los 40 minutos, de 30 40 minutos. Bien. Si yo hago fuerza arriba del 70%, del 80%, voy a estar liberando hormona de crecimiento. Si yo hago trabajo de endurance mayor a los 40 minutos, voy a tener que también voy a estar liberando una hormona de crecimiento. Si yo hago un trabajo de fuerza que supere voy a estar liberando la hormona de crecimiento. ¿Y cuánto tiempo tardé yo en hacer una serie de 8 repeticiones? Una serie de 8 repeticiones. 80. Una sentadilla. 2 minutos, 3 minutos. Hago 8 repeticiones. Por 2,5. A ver. Ahí. ¿Cuánto más falta? Menos de 15 segundos. Menos de 20 segundos. Poner menos de 20 segundos. ¿No? Pero así rápido lo vas a hacer aplicando la fuerza, digamos. Ahí pero no tiene peso, pero no tiene peso la plena. A ver. Dijo el ciego. ¿Usted ha hecho sentadilla? ¿Ha hecho con cargas altas? No sé si habré medido a fuerza. Bien. Si yo hago una sentadilla, usted imagínese que yo hago una sentadilla con el 80%. El trabajo, este trabajo, ningún problema, pero después tengo que subir. Y si usted lo hace lento, se le va a llenar de preguntas el cerebro. Me va a costar un montón. Si yo no bajo y subo rápido, las posibilidades de subir son mucho menores. Tengo que estimular la fibra de tipo 2X, 2A y 2X. Si no, no voy a subir. Si lo quiero hacer lento, no voy a subir. Imagínense si quiero hacer al 90-95%. Menos todavía. Porque ahí voy a hacer entre 2 y 3 repeticiones. Y si no lo hago a velocidad máxima, imposible subir. O sea que yo, fíjense que en 20 segundos, vamos a suponer que después de 3 series de 8
repeticiones, o sea que en un minuto de ejercicio yo estoy estimulando la hormona de crecimiento, ¿no? Y esta hormona de crecimiento, ¿qué efecto va a tener? Yo porque la estaba esperando. Y quería hacer un repaso sobre hormonas. ¿Qué efecto va a tener? Porque ¿van a ser iguales los efectos de estas hormonas? O sea, la hormona es la misma, pero el efecto va a ser igual en el endurance que en la fuerza. Eso es lo importante, eso es lo que tienen que saber ustedes, futuros profes. Saber para qué hago y qué hormona estimulo y qué me va a generar esa hormona. Esta hormona va a tener un efecto catabólico o anabólico. ¿En dónde va a tener efecto anabólico y en dónde va a tener efecto catabólico? Chapó. Gracias. Eso es básico, profe. Chicos, eso es básico. Tengo que saber qué efecto voy a tener esta hormona si yo hago un ejercicio de fuerza o un ejercicio de endurance. Como dijo el compañero acá, después de los 40 minutos tengo mayores niveles de hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque en este caso es metabólico, ¿no? Se produce un crossover, donde al inicio había, ¿qué había? Mayor proporción de hidrato de carbono en la entrega de energía y los lípidos en menor. Y acá se produce un cruzamiento. Y ese cruzamiento se da dependiendo del nivel del sujeto en los 35, 33 o 40 minutos. Por eso es que él dice que después de los 40 minutos yo voy a tener mayores niveles de hormona de crecimiento. Entonces, ¿va a participar en qué? Principalmente esa hormona de crecimiento en la estimulación de quién. Porque voy a tener mayor entrega o disponibilidad de lípidos, de ácidos grasos para generar energía. Y esto lo vieron el año pasado en fisiología general. Junto con la catecolamina, ¿qué hacen? Estimulan la lipasa hormonosensible. Una lipasa que va a estimular la degradación principalmente de los triglicéridos intramusculares para disponer de ácidos grasos para que puedan llegar hasta la mitocondria y generar energía aeróbica a través del transporte, a través de la membrana mitocondrial de la CPT1 y la CPT2, la carmetil-palmitil-transferasa 1 y 2. Que ahí, adentro de la mitocondria, se va a producir la beta-oxidación. ¿Y qué es la beta-oxidación? ¿Qué es la beta-oxidación? Muchas cosas que vamos a ordenar. ¿Vamos? ¿El cablecito? Ah. Eso lo vieron el año pasado en Fisio segundo. Esa lipasa hormonosensible lo que va a hacer es, vuelvo a reiterar, en primer lugar va a actuar sobre los triglicéridos intramusculares que se almacenan dentro del músculo, de la fibra muscular,
¿Para qué? Para que tenga ese ácido graso, se transforma en ácido graso libre, y ese ácido graso libre pueda ser trasladado hasta la mitocondria para que pueda ingresar a la misma, donde se va a generar la beta oxidación. Un ácido graso está compuesto ¿por qué? Por cadenas de carbono, oxígeno y hidrógeno, y una cadena larga. Por lo tanto, yo para que el ciclo de Krebs funcione, ¿qué necesito? Acetilcoenzima A. ¿Y cuántos carbonos tiene? Dos. Por lo tanto, la beta oxidación, ¿qué es? Cortar esos ácidos grasos en cadena de los carbonos. De manera tal que se forme la acetilcoenzima A que pueda dar ser el sustrato para el ciclo de Krebs. ¿Se entiende de ahí? Para eso es tan importante la lipasa hormonosensible, que es estimulada ¿por quién? Hormono lipasa. Es una lipasa, por lo tanto, genera lipólisis. Hormono sensible, sensible a hormona. ¿Qué hormona? Hormona de crecimiento y catecolamina. Principalmente la adrenalina. Y acá, la hormona de crecimiento tiene efecto, en este caso, el efecto de la hormona de crecimiento es catabólico. Y en el trabajo de fuerza, ¿qué va a hacer? Va a ser tener funciones anabólicas. Anabólicas. Por eso es tan importante cuando yo hago esfuerzos de alta intensidad y fuerza, tengo una ventanita de tiempo para poder incorporar glucosa e hidratos, glucosa y proteínas. ¿Por qué glucosa? Porque la glucosa me estimula, me aumenta la glucemia, ¿no? Y si aumenta la glucemia, ¿qué se va a aumentar? ¿Qué hormona? La insulina. ¿Y la insulina qué efecto tiene? Sí, pero... ¿Está bien? Pero es una hormona anabólica. Genera anabolismo proteico, la insulina. Si no, pregúntenle ¿hay alguno que es diabético? Acá, insulino dependiente. Los que usan insulina y aparte hacen mucho trabajo en fuerza tienen mayor desarrollo muscular. Porque la insulina tiene un efecto anabólico. ¿Y qué pasa? Esa hormona de crecimiento va a tener efectos anabólicos. Por eso es que tengo una ventana para poder, luego del esfuerzo, ingresar glucosa junto con aminoácidos, porque los aminoácidos son los ladrillos que conforman las proteínas. Y si yo tengo que reponer proteína porque rompí fibra por el tipo de fuerza, tengo que alimentarme bien. Entonces tenemos, fíjense, la misma hormona que tiene distintos efectos ante distintos ejercicios. ¿Y dónde más puedo llegar a producir hormona de crecimiento? ¿Dónde más puedo producir? ¿Dónde puedo producir hormona de crecimiento? ¿En qué tipo de esfuerzo, en qué tipo de ejercicio, en qué acción? Es para que, a ver, agilicemos la mente, pensemos qué puedo hacer. ¿Un intermitente? Un intermitente, pero ¿y por qué un intermitente puedo estimular la hormona de crecimiento? Sí, es un lapso corto porque los intermitentes van a 6 minutos, no me acuerdo bien.
estimulado. Intermitente. El intermitente es una metodología de trabajo donde el esfuerzo no debe superar. Algunos autores plantean 30 segundos. En el caso nuestro planteamos que debe ser no más de 20 segundos de trabajo, donde la velocidad de carrera puede llegar el máximo es 20, pero puedo hacer de 6 segundos, de 5 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos. Carreras. O circuito. Donde la intensidad de la carrera puede llegar a superar el 120% de la VAM, de la velocidad aeróbica máxima. Y si yo tengo que correr, vamos a suponer 10 segundos, ¿cuánto puedo correr en 10 segundos? 50 metros. Yo tengo que hacer, vamos a suponer 50 metros, esto es un ejemplo, no es que sea así, un ejemplo, 50 metros en 10 segundos. Por lo tanto, yo parto de acá, ¿no? Estoy aprendiendo. Después de 40 años aprendí. ¿Cómo parto? Sí, pero yo estoy en reposo. O sea que primero, ¿qué tengo que hacer? Acelerar, muy bien, tengo que acelerar. O sea, tengo que romper la inercia. Primero tengo que romper la inercia. Por lo tanto, no es lo mismo largar así que largar ahí. Donde yo con el pequeño impulso ya estoy rompiendo inercia. Bien, entonces tengo que acelerar. Y acá, ¿qué se produce? Desaceleración. ¿No? Acelero, mantengo, desacelero. Bien. ¿Qué grupos musculares o acciones musculares llevo a cabo cuando yo estoy en la partida? ¿Excéntricas o concéntricas? Excéntricas. En la partida, más que nada, concéntricas. Sí, ya tenés, digamos, el excéntrico del objetivial, la pierna extendida de atrás, pero el que te va de impulso también. Sí, pero porque vos con esta das un pequeño impulso, pero el trabajo mayor va a estar acá en el cuádriceps para impulsar la rodilla de atrás arriba, ¿no? Eso en la partida, primordial, el concéntrico. Y en la desaceleración, excéntrico. Trabajo excéntrico. Y el trabajo excéntrico, una de las cosas que tienen que saber, concéntrico, excéntrico para este grupo muscular, ¿no? Del bíceps. ¿Cuándo genero mayor tensión muscular? ¿En el trabajo concéntrico o en el excéntrico? En el excéntrico. Por lo tanto, el excéntrico, ¿qué es lo que hace? Si es máximo, tengo que utilizar fibra tipo 2, normalmente 2X. ¿Y qué hago con la desaceleración? Tengo que frenar. Y el trabajo excéntrico. El trabajo excéntrico estira la fibra, ¿no? Y al estirar la fibra, ¿qué pasa con la misma? Se rompe. La fibra muscular se rompe. Se producen pequeños microdesgarros. Y ese esfuerzo del frenado, en la sumatoria de los esfuerzos, porque yo tengo que hacer 10 por 10, por lo menos 20 minutos. 20 minutos tengo más de 50 aceleraciones y desaceleraciones. ¿Saben lo de que se rompe de fibra? ¿Y qué hormona voy a estar liberando ahí? Hormona de crecimiento.
Y es un trabajo de qué naturaleza? Aeróbico. Ya vamos a ver después la explicación fisiológica del por qué es aeróbico. Pero se entiende lo que son las hormonas que, teniendo en cuenta, considerando el tipo de ejercicio, la duración y la intensidad, van a ser distintos el efecto que va a tener una misma hormona, como en este caso, la hormona del crecimiento. Entonces, la ventana en el trabajo de fuerza, ¿cuánto tiempo es? ¿Un minuto? No. Post-esfuerzo, más de 40 minutos. 40 minutos. Post-esfuerzo, así que terminé. Bien. ¿Quieres verlo más adelante? Preguntas, dudas, jóvenes. Fisiológica, ¿qué sería para ustedes? Una respuesta fisiológica. Una respuesta a un ejercicio. Un poco antes de terminar la hora, antes de las 2, 10 minutos antes. Sí, un proceso que se desencadenan por... Bien, procesos que se desencadenan
variables, puede ser a lo mejor la frecuencia Se modifican las variables. la respiratoria. Bien, bien. Digamos, todo cambio fisiológico que se produce antes, durante, post un ejercicio. El cambio de las variables, obviamente, por ejemplo, el comportamiento de la frecuencia cardíaca, hay un cambio previo, y eso se llama respuesta anticipatoria del ejercicio, donde hablamos de un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿tá? Previo al ejercicio. ¿Por qué se hace aumento de la frecuencia cardíaca? ¿Qué otro cambio se produce antes del ejercicio que desencadene el aumento de la frecuencia cardíaca? Álvaro. La activación del eje simpático adrenal, que es la liberación de las catecolaminas, tanto como neurotransmisores como hormonas. El aumento de la noradrenalina como neurotransmisor, el aumento de la adrenalina como hormona. El aumento de la noradrenalina hace que aumente la frecuencia de los latidos del corazón. Y la adrenalina aumenta la fuerza de contracción cardíaca. Esos serían, digamos, los cambios que se producen antes ya de empezar un ejercicio. ¿Qué es activación del Eje adrenal o eje simpático adrenal. Eje simpático adrenal. ¿Por qué es eje simpático adrenal? Porque hay una activación simpática que se detecta en el hipotálamo y el hipotálamo envía información a la médula adrenal, que es la glándula que libera la adrenalina. Acuérdense que la adrenalina es un neurotransmisor que al, digamos, ser secretado en sangre tiene comportamiento de hormona. Bien, entonces, a eso tenemos un cambio y tenemos una hormona que es fundamental en el ejercicio. Que vemos que previo a un ejercicio ya hay una gran secreción de esa hormona. O sea, porque es una situación de estrés. Acuérdense que el ejercicio es un factor estresante. Entonces, toda situación de estrés hace que se liberen las catecolaminas. ¿Y las catecolaminas qué importancia tienen? ¿Por qué tienen que liberarse? ¿Por qué buscamos una gran secreción de catecolaminas? Porque es una hormona lipolítica. O sea, es una hormona que estimula la lipólisis. Por eso buscamos, si estamos orientados al descenso del tejido adiposo, la idea es buscar qué estímulos van a hacer que haya una gran descarga simpática. Por eso, a veces las entradas en calor lo que se pide, que se planifique y se haga, son movimientos principalmente coordinativos, explosivos, intensos, bien breves, pero de gran intensidad. ¿Por qué? Porque va a haber mayor descarga simpática. Entonces voy a tener ya una gran liberación de adrenalina. Ahora, ¿qué tengo que buscar para que también se produzca esto de aumentar la lipólisis? La adrenalina y ¿quién era la otra hormona? Estaban hablando recién. La hormona de crecimiento, la GH. Entonces, las dos hormonas que son lipolíticas activan la lipasa hormona sensible. ¿Por qué hablamos del tejido adiposo y buscamos y siempre estamos orientados? Porque la idea de este organismo, de su porcentaje en composiciones de tejido, es que haya mayor tejido magro y menor tejido adiposo. Tanto para la salud como para el deporte, es fundamental poder lograr esos objetivos. Los objetivos de aumentar la masa magra, la masa muscular y descender el tejido adiposo. Entonces ya tenemos dos hormonas que tenemos que tratar de estimular y eso hace el entrenamiento. Buscar cuáles son los métodos o las formas de poder llegar a ese objetivo. Si vemos acá, esto es cómo se comportan las hormonas en el endurance. Y dijimos que en un ejercicio de larga duración y de intensidad incremental, o sea, la intensidad aumenta ya al finalizar un ejercicio de estas características, recién a partir de los 40 minutos se da el pico de la GH. Y la adrenalina, el comportamiento es lineal a la intensidad, por ende sus picos van a estar ya finalizando el ejercicio. Ahí tenemos motivos por el cual no se recomienda el endurance para el descenso del tejido adiposo. Si vamos orientados
a la salud y al descenso del tejido adiposo con personas con sobrepeso, obesidad, se les recomienda el trabajo intermitente, porque vamos a trabajar la resistencia con ese método intermitente, porque es más rápida la llegada de la descarga simpática y el aumento de la hormona de crecimiento. No tenemos que esperar 40 minutos, sino que la secreción de esas hormonas rápidamente se va a liberar adrenalina, porque la intensidad del intermitente es elevada comparada con un ejercicio de estas características, y porque en los momentos de micropausa hay una gran secreción de hormona de crecimiento. Entonces en la pausa se activa la beta-oxidación. En el ejercicio, el sistema, digamos, que predomina es el de fosfaje, ATP-PC. Entonces la idea del intermitente es justamente esto: usar durante el ejercicio, usar el ATP, lo hidroliza y rápidamente lo resintetiza por la fosfocreatina por acción de la creatinquinasa, que es la enzima que le va a permitir obtener ese ATP al ADP, que nos quedó ahí de la ruptura que tuvo ese ATP. Cuando hablamos de intermitente, la idea justamente es esa: hacer uso del ATP y la fosfocreatina durante el ejercicio, y en las pausas activar en los primeros minutos la glucólisis, pero después poner un freno a la glucólisis para que predomine el oxidativo en la recuperación. Profe, Sí. había dicho que en la pausa en reposo era donde se liberaba la extracción, en intermitente, Claro, en las micropausas, sí. y durante el ejercicio, ¿qué sería, digamos, la adrenalina? Ahora ahí hablamos de lo que... Bien. ¿Qué pasa en el intermitente durante el ejercicio? Durante el ejercicio, como dijimos, como cualquier ejercicio, y principalmente con esta característica, lo que vamos a tener es una gran descarga de catecolaminas durante el ejercicio. También va a aumentar el cortisol. ¿Por qué aumenta el cortisol? ¿Por qué aumenta el cortisol? Sí, vamos. ¿Por qué una situación de estrés? Justamente, el cortisol, su, digamos, objetivo es que el cerebro siempre tenga glucosa. Entonces, el cortisol en una situación de estrés, en una situación en donde sabemos que va a haber un uso de la glucosa, el cortisol le va a prever a ese cerebro de glucosa. Por eso es que aumenta el cortisol. Lo que tiene cortisol es que es una hormona hiperglucemiante indirectamente. Quiere decir que no está actuando sobre los hidratos de carbono, sino que actúa sobre las proteínas. Estimula la proteólisis, o sea, la ruptura de proteínas. El cortisol es catabólico de proteínas. Entonces, durante el ejercicio, lo que va a hacer es justamente movilizar proteínas para romperlas y con algunos aminoácidos formar la nueva glucosa a través de la gluconeogénesis en el hígado. Bien, entonces el cortisol tiene que aumentar porque es hiperglucemiante. El ejercicio hace que aumenten todas las hormonas hiperglucemiantes. Cualquier ejercicio va a hacer que aumente el glucagón, el cortisol, las catecolaminas, la hormona de crecimiento. Son todas hormonas hiperglucemiantes. Entonces, ¿por qué? Porque el ejercicio es hipoglucemiante, como la insulina. El ejercicio es hipoglucemiante. Va a usar el glucógeno intramuscular y va a usar la glucosa sanguínea.
¿De qué depende? Y depende de los niveles de concentración que tenga de glucosa sanguínea y los niveles que yo tenga de glucógeno. Y si está bien dosificada la carga, lo que va a hacer justamente es hacer que con esos estímulos yo pueda responder a un método, a una forma de comportamiento de la hormona. Por eso se puede manejar. Porque nosotros tenemos que saber, es más, el sujeto qué comió antes, cuánto tiempo pasó de su última comida o ingesta. ¿Por qué? Porque justamente voy a saber qué comportamiento tengo. Si esta persona come abundante, digamos, hidratos de carbono previo a un entrenamiento, yo voy a tener catecolaminas, pero también insulina elevada después del ejercicio. Y lo que yo necesito justamente es que la insulina trate de mantenerse a los niveles normales y que no eleve. ¿Por qué? Porque la insulina es lipogénica. O sea, la insulina lo que hace es aumentar no solamente las reservas de glucógeno, sino también la esterilización de los ácidos grasos. O sea, formo más ácidos grasos a partir de la glucosa o de cualquier sustrato glucogénico. ¿Se entiende? Entonces, ahí está en donde yo tengo que ver, bueno, cuáles son los niveles de insulina y tratar de buscar de que desciendan esos niveles para poder hacer uso de los triglicéridos, de los ácidos grasos. Porque si no, voy a hacer uso más de los glúcidos. ¿Y ahí no es cuando la glucosa se va al hígado? ¿O no, otra cosa? Cuando la insulina aumenta, la glucosa se va al hígado, la glucosa entra a las fibras, la glucosa se reserva. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ahí ustedes tienen que ir viendo, bueno, este es el comportamiento de las hormonas. Yo lo que puedo hacer con la planificación es yo quiero que aumenten estas y que después aumenten las otras. Y puedo prever que no haya un aumento de insulina. Si no hay aumento de insulina, ¿cómo se activa el GLUT4? ¿Qué era el GLUT4? ¿Dónde está? El transportador de glucosa. Bien. ¿Y qué se necesita para que el transportador de glucosa se trasloque, o sea, se mueva hacia la membrana para unirse con, para abrir, digamos, los canales para que pase la glucosa? ¿Qué necesitamos? El aumento del calcio y el aumento de la adrenalina. Entonces, si no aumenta la insulina, pero como el ejercicio aumenta la adrenalina y aumenta el calcio, la concentración de calcio, el GLUT se trasloca y permite el paso de la glucosa. Porque el GLUT4 es independiente de insulina. ¿Qué quiere decir? Que puede traslocarse sin que esté la insulina presente. Hay otros GLUT que necesitan sí o sí de la acción de la insulina. Por eso que el ejercicio es una gran herramienta para la diabetes. Porque con el ejercicio yo puedo hacer traslocación de GLUT aunque la insulina no esté actuando o aunque no tenga receptores de insulina, los HIRS. Entonces, volvemos a lo mismo. El ejercicio es hipoglucemiante. El intermitente lo que va a hacer justamente es una gran herramienta porque va a usar el ATP-PC durante, pero no solo eso, sino que hay un gran gasto de energía. Y acá está la gran discusión que por ahí tenemos con los nutricionistas, porque ellos lo que valoran es el gasto calórico durante un ejercicio. Nosotros no planteamos eso. Nosotros planteamos que nuestra idea es saber de dónde viene esa energía. Para nosotros es clave. A nosotros no nos va a interesar cuántas calorías se gastan durante el ejercicio, sino de dónde vienen. Porque a mí no me da lo mismo gastar las proteínas como sustrato que gastar los lípidos como sustrato. Entonces nosotros tenemos que orientar ese entrenamiento para cuidar las proteínas. Porque lo que queremos justamente es que las proteínas cumplan la función principal, que es ser de estructura, no de ser fuente de energía. Con el intermitente se puede trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque el reclutamiento de las fibras musculares es selectivo. ¿Se acuerdan que hablamos en rampa y selectivo? Bueno, este es selectivo.
por la intensidad que tiene ese método, el método intermitente plantea trabajos de tiempo 30 segundos como máximo y pausas de 30 segundos como máximo también. De ahí puedo variar 15 por 15, 20 por 20, 5 por 8, eso segundos, eso lo puedo variar. Pero esfuerzos intensos 30 segundos y pausas 30 segundos. ¿Para qué? Para poder llevar a la oxidación de los lípidos. ¿Y cómo se va a dar eso? Porque el reclutamiento de las fibras musculares es selectivo. Es decir, no fatigo una, después recluto las otras y fatigo las otras. No, directamente la descarga, los GER, son para aquellas fibras musculares rápidas y explosivas. Por eso son las MOX y las MOA. Las que tienen cabeza de miocina pesada, lenta, no pueden reclutarse a esa intensidad. Porque ¿qué las definen? Las motoneuronas que tienen. Entonces, al ser selectivo, ya sabemos que va a haber un mayor reclutamiento de esas fibras musculares que van a hacer uso de ese ATP y van a resintetizar ese ATP a través de la fosfocreatina. ¿Dónde está la fosfocreatina? Cuando se produce la contracción muscular, la fosfocreatina está en el citosol. Rápidamente le da el fosfato al ADP y se va a resintetizar el ATP. Pero la creatina viaja y va hasta la mitocondria para poder fosforilarse también y tener reservas también de fosfocreatina. Entonces tenemos la fosfocreatina citosólica y la fosfocreatina mitocondria. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el intermitente se basa en esta paradoja, que es la paradoja de la fosfocreatina. Como les habían dicho los profes en algunas clases, no se modifican tanto los niveles de ATP, no descienden, pero gracias a esta molécula. Porque rápidamente la están fosforilando. La creatina quinasa rápidamente está actuando, dándole ese grupo fosfato al ADP para que se forme ATP. Es muy difícil por ahí que viaje el ADP hasta la mitocondria. Es más rápido la creatina. Entonces la creatina le da el fosfato al ADP, forma ATP en el citosol, viaja hasta la mitocondria y se fosforila de nuevo para volver a ceder ese fosfato. Esa es la paradoja de la fosfocreatina. Entonces por ahí, cuando hablamos fosfocreatina, tenemos que saber que tienen distintas isoformas. Tenemos la citosólica y la mitocondria. Primero que sabe. Lo que leí, lo entiendo, es fosfocreatina es lo mismo en el sistema fosfágeno, y el rango de tiempo lo que es el sistema glucolítico de 30 segundos, pero es oxidativo. Bien, es así. Muy bien el planteo. Los tiempos. ¿De acuerdo? Ustedes te dan los tiempos de potencia y capacidad de los tres sistemas. Bueno, el tiempo de uso de potencia y de capacidad fosfogénica es: la potencia viene hasta los 4 segundos, los primeros segundos hasta los 4, con intensidades máximas o elevadas. Y la capacidad no supera los 12 segundos, 13 segundos. Por eso es que los ejercicios van, los más recomendados van a la potencia y a ese tiempo de fosfato. Pero con 30 segundos vos estimulás el sistema glucolítico, pero al poner la pausa de 30 segundos, lo que vas a hacer es justamente generar lo que nosotros llamamos como el pico de citrato. El pico de citrato quiere decir que a los primeros 9 minutos, entre los 6 a los 9 minutos de ese comportamiento, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, vos estás haciendo lo que te estaba diciendo de la paradoja de la fosfocreatina, primero con el glucolítico. Pero después, por la actividad enzimática que se va a dar,
se empieza a enlentecer la ruta metabólica glucolítica y se abren los ciclos de Krebs, pero por la entrada de los ácidos grasos. Se genera como un pico de citrato, que es un acúmulo del citrato que hace que las enzimas de la glucólisis no trabajen de forma efectiva como si van a empezar a trabajar las enzimas del ciclo de Krebs con entrada de ácido graso a través de la beta oxidación. Hay que esperar los 6 minutos entonces para comenzar a tirar el intermitente. Claro, o sea, ¿qué quiere decir? Yo trabajo 30 segundos. Como una mandarina a veces. 30 segundos. Perdón, 30 minutos. De esta forma, si vos vas a hacer los primeros 6 minutos, 9 minutos, vas a tener comportamiento de predominancia glucolítica hasta que se haga el pico de citrato. Por eso una persona cuando va con sobrepeso, lo que pasa es que no hay que hacerla entrenar 2 horas. Ya con 30 minutos de intermitente, vos vas a tener ya el comportamiento del recuperamiento de la fibra muscular, de la resíntesis del ATP gracias a la paradoja de la fosfocreatina y las enzimas, perdón, y las hormonas, catecolamina y hormona de crecimiento al pico. ¿Entendés? Entonces con 30 minutos vos estarías. Con empezar una persona con 30 minutos de esta forma, estaría de 10. Después depende del objetivo. Bien, entonces, el pico de citrato se va a dar a partir de los 6 a 9 minutos con ese comportamiento de 15 por 15, 20 por 20, 30 por 30. El tiempo de planificación lo vas a ir haciendo depende de los tipos de intermitentes que se hagan. Hay varios tipos. Este año ustedes en Fisio de la Actividad no van a ver la planificación del intermitente sin teoría, pero lo que vamos es que el comportamiento de tiempo y de intensidad tienen que ser estos máximos, 30 por 30. Después de ahí para abajo, vuelvo por medio. No puedo modificar la pausa. No pueden ser más de 30 segundos de pausa. ¿Por qué? Porque si yo dejo 40 segundos, ya hay una predominancia glucólica. Y ahí pasamos a otro método que es el HIIT o el intervalado, donde el uso de sustrato predominante es el glucógeno. Ya ahí cambia todo. ¿Entendés? Ahí cambia todo. ¿Y cómo se pueden dar cuenta si se pasaron a otra predominancia metabólica? Digamos, lo que uno puede darse cuenta es por la agitación. Cuando una persona empieza a agitarse, es porque ya pasamos a una predominancia más glucolítica, porque genera residuos. La glucólisis genera una gran cantidad de residuos y esos residuos hacen que nuestros sistemas buffer quieran empezar a limpiar, quieran empezar a eliminar dióxido de carbono, protones de hidrógeno. ¿Está? Entonces, lo que se trata de hacer es mantener esos tiempos. Con el intermitente no se tiene que pasar los 30 segundos de pausa. No importa el ejercicio que sea, mientras que sea intenso. Mientras que sea intenso y mientras que tenga el protocolo de 30 por 30 o de 20, que no supere los 30 segundos de pausa. Por ejemplo, el ejercicio de aceleración, Sí. un ejercicio de fuerza, tenso, Sí. todo óxido líquido. Lo que pasa es que vos ahí en tema de fuerza y en tema de metabólico vos tenés que ir viendo que mientras, por ejemplo, más cíclico sea el movimiento vos podés darle más tiempo, pero si vos hablas de algo de fuerza o coordinativo tenés que trabajar más en tiempos de potencia, por ejemplo. Ejercicio analítico, por ejemplo, un curl de bíceps, y ser más global. Sí, el tema es como decimos, en fuerza tenemos masa y aceleración. ¿Cuándo hay más ruptura de la, o hidrólisis del ATP y actividad de la fosfocreatina? En las aceleraciones. O sea que en fuerza vos tenés que ver que tenga que verse más de aceleración que de masa, aumento de masa. Entonces, eso es lo que va a determinar que estemos generando un gran uso de ATP y resintetizándolo por la fosfocreatina, teniendo en cuenta los tiempos. El comportamiento de las hormonas es similar a los entrenamientos de fuerza. ¿Por qué? A los entrenamientos de fuerza. Porque le estoy diciendo al compañero que tengo que hacer ejercicios de aceleración para poder hacer uso de la fosfocreatina
y en la fuerza también genero aceleraciones. Y eso hace que se rompa la fibra. Y si la fibra se rompe, para reestructurarla necesito de hormonas anabólicas. La testosterona, la hormona del crecimiento, el IGF-1. ¿Está? Entonces, justamente, el intermitente hace que aumente la testosterona, la hormona del crecimiento y la IGF-1, las hormonas anabólicas de proteína. Durante el ejercicio, cortisol, catecolaminas principalmente, cortisol, glucagón, porque si hay uso de glucosa y de glucógeno, va a haber aumento. Pero no tan elevado, ¿por qué? Porque el glucagón aumenta, depende de la duración del ejercicio. Mientras más dure el ejercicio, más aumenta. Es tiempo dependiente. Es decir, si hay más tiempo, aumenta más. Y el cortisol pasa lo mismo. Mientras más estrés genero o más prolongado es el estrés, más elevado se va a mantener en sangre. Por eso los procesos de recuperación son fundamentales. No solo digo las micropausas. Las pausas del intermitente tienen que ser pasivas. O sea, no puedo decirle, bueno, 30 segundos, listo, anda a darte una vuelta caminando. No, freno. Directamente freno. Trato de que sean pasivas para que se pueda dar este comportamiento de enzimas. Yo creo que Sí. es un nombre específico de citrato de más intensidad. Sí. Eso va a depender, digamos, de que la persona pueda llegar a mantener la misma intensidad intermitente ese tiempo. Si vos, claro, digamos, trabajás con el método intermitente, sea cual sea el protocolo que uses, vos sabés que a los 6 minutos o a los 9, respetando las pausas de 30 segundos o no superándolas, vas a tener el pico de citrato. Por nadie pasa por el sujeto empezó haciendo a lo mejor 6 repeticiones y terminás en 5 en el mismo tiempo. No, porque en realidad lo que vos tenés que planificar justamente es que no se te modifican los tiempos. No, pero ¿qué pasa si lo modifica Claro, el en el tiempo? mismo tiempo, pero a lo mejor el sujeto como no está cansado o como que no lo hace de una forma explosiva. Es que vos lo haces con tiempo. O sea, vos no podés. A ver, no es la repetición. Por Claro, eso vos pero por planificás eso. según el tiempo, no la repetición. Te va a pasar que no va a llegar, pero que respete los 30 segundos sobre el descanso. Chicos, escuchen todos porque son preguntas para todos. Eso es cuando se da la micropausa. O en el activo. No, eso, a ver, el comportamiento de las hormonas anabólicas se va a dar posterior al esfuerzo. Dentro de las 12 horas posterior, y si lo haces de forma, digamos, con cierta frecuencia, lo vas a tener adaptaciones que están ligadas a esas hormonas. Por ejemplo, el aumento de la fuerza, el aumento de la masa muscular y un montón de otras cosas. Sí, ¿qué me preguntamos? No, ¿qué pasa si en lugar de descansar 30 segundos, descanso 15? Si el protocolo es 15 por 15 o ponerle 10 por 15, está bien mientras no se superen los 30 segundos. No, él dice si ejercita 30 segundos y descansa 15. Y no. ¿Pierde intensidad nada más? No, pasás a otro sistema. Porque vos trabajás 30 segundos intenso, pasás a 15 y haces 30 segundos, ¿dónde vamos a ir? A parar. Al glucolítico. Porque no le estás dando tiempo de acción a las enzimas del ciclo de Krebs que puedan poner, digamos, enlentecer la ruta metabólica de los glúcidos. Si yo no respeto los 30 segundos, ahí está el problema. Ahora, si yo hago 15 por 15 o hago, ponele 15 por 30, tengo que respetar sí o sí los 30 segundos de pausa o los 15 segundos de pausa. O sea, depende del protocolo que vos te pongas, pero no superar los 30 segundos. Y si vos haces... Ay, perdón. No, que si vos haces 30 segundos intenso y 15 no le das tiempo, estás metiendo más volumen que tiempo de pausa. Entonces te vas a ir al otro sistema. A la larga te vas a ir al otro sistema. A ver, ustedes vimos al principio que los tiempos metabólicos de los sintesos. Vimos capacidad y vimos potencia y capacidad. Vos sabés que si vos trabajás
ya 30 segundos estás dentro de un sistema glucolítico. Por eso yo planteaba, y les decía a ellos, que yo adhiero más hasta un máximo de 20 por 20 y no llegar hasta los 30 segundos de trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajos son mucho más intensos, más largos, y al ser más largos ya toma preponderancia otro sistema, que es el glucolítico. Y vos lo que tenés que ver acá es que vos estás gastando, principalmente, vos querés gastar ATP-CP para que en el proceso de recuperación el sistema oxidativo te regenere, te estimule a la creatinfosfoquinasa para sintetizar el ATP. Esa es la cuestión, de no llevarlo más allá de los 20 segundos. Sí. Y el trabajo original, 15 por que es 15 por 15. El trabajo original de Brigitte Sen, allá en los años 79, 78, plantea eso, 15 por 15. Y esto es como un engendro, un degeneramiento, pero eléctrico. Está cargado en el aula, está en inglés, el original está cargado, y donde comparan los valores de todas las enzimas, del lactato, compara todo el trabajo de 15 por 15 y trabajando a la misma intensidad continuo 4 minutos, hasta el agotamiento. Lo que marca ahí realmente es que el trabajo es netamente oxidativo. O sea, el sistema glucolítico está muy bajo. O sea, los niveles de lactato, si bien la intensidad de la carrera supera la velocidad de la carrera del umbral, el tiempo de recuperación me permite restablecer los niveles de fosfocreatina de ATP para poder realizar otra repetición de 15 segundos. ¿Se entendió? Acá. Eso es importante que lo entiendan, chicos, el fundamento de por qué es aeróbico. Fíjense ustedes que tiene la particularidad que la velocidad es maximal, la velocidad de carrera. Un ejemplo, vamos a hacerlo para que lo entiendan. Vamos a suponer que ¿en cuánto hace los 1000 metros? 3 minutos. Bien. 1000 metros. Y en realidad, para hacer esto, lo que se toma son test intermitentes. ¿Conocen algún test intermitente? Algunos nunca... A ver, si acá hay basquetbolistas y futbolistas, ¿qué más hay? En fútbol, ¿nunca hicieron un test? ¿Qué test hicieron? Bueno, ¿qué es un test intermitente? ¿No? Porque usted tiene el yo-yo test, que es un test creado por Jim Bago en la década del 80 en Dinamarca, cuando era preparador físico de Dinamarca. Y fue creado para el fútbol, que después se trasladó a los deportes conjuntos y otra cosa. ¿Y qué es lo que me saca él? Es un test intermitente donde se corre 20 metros, donde se arranca a una velocidad de 8 km por hora y se aumenta cada minuto 0,5 km por hora. Y eso hace que usted pueda llegar a una velocidad de, vamos a ponerle que llega a 14 km por hora. ¿No? O sea que usted pasó de 8 a 14, o sea que estuvo casi 12 minutos, 13 minutos corriendo. Acá tengo 6 y en cada medio kilómetro aumento cada minuto aumento medio kilómetro por hora, o 0,5, estoy fácilmente 12-13 minutos. 14 kilómetros por hora, ¿eso qué va a ser? La velocidad aeróbica máxima. Ahora tengo que trasladarlo al trabajo intermitente. Bien.
saque de calculadora. 14 dividido 3,6. Porque lo que tengo que pasar es los kilómetros por hora a metros por segundo. Porque yo voy a hacer, ¿cuánto? Vamos a suponer un 15 por 15, ¿no? 15 por 15. Bien. ¿Cuál es la intensidad del trabajo? Es un trabajo aeróbico. Vamos a plantear que recién comienza, le vamos a poner el 90% de la baja. Para que aprenda y maneje. 90%. O sea que 90% de qué? De 14 km por hora. ¿Estamos? Dividido, no, 14 dividido 3,6. 3,9. Metros por segundo. Bien. Eso sería el 100%. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, trabajo al 90%. ¿Va a correr más rápido o más lento? De 3,9. Más lento. Más lento. Bien. Por lo tanto, ¿qué resto acá? 0,39. El 10%. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Si no entienden, pregunto. ¿Esto cuánto me da? Me da 1, me da 5, me da 3. 3,51. Bien. Yo sé que hago 3,51 metros. ¿En qué tiempo? En un segundo. ¿Se entiende acá? ¿Me van siguiendo? ¿Dónde se quedó? ¿Cómo? ¿A quién pregunta? ¿A usted? No, yo vengo bien. Ah, No, me da puta de sombra, por eso me vaya. Si yo quiero correr 15 segundos, ¿qué distancia voy a recorrer? 45, 47,5. No. 46. ¿Cuánto le da? 15 por 3,51. 52. Bien. Entonces yo tengo que marcar 52,6 y esto es en 15 segundos de trabajo por 15 de pausa. El trabajo intermitente es continuo. Yo para trabajar y que tenga validez, tengo que trabajar arriba de 20 minutos continuos. No es que hago pausa. Es 15 por 15. 15 por 15. Es metódico. No hay macropausas. No hay ni micro ni macro pausa. Lo ideal sería llegar a los 35 minutos, 30, 40 minutos. Ideal. Pero para un inicio está bien. Bien. ¿Cuánto hizo usted, Dolarán? ¿Eh? ¿Cuánto hizo yo en qué? Y la velocidad de la cual llegó es máximo estadio. No sé. 5, ¿vale? ¿Eh? 5. ¿Al 5? Dice que tuvo 10,5 kilómetros por hora. No. No llega. Bien. Los deportistas de élite, principalmente los futbolistas de élite, llegan a 17, 18 kilómetros por hora. Y nosotros hemos hecho, acá hemos evaluado, nosotros lo hacemos todos los años. En el entrenamiento lo hacemos. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. En el 2019 hicimos el ingreso. Ah, usted trabaja. Está bien. Alex, vos también. En el ingreso toco Toca todo. la exposición en física. Para comparar. Una pandemia en el medio. Ah, por eso te quedas parada, porque te hace algo.
realizar una actividad fundamental, recuérdenlo, tengo que tener un punto de partida. Y ese punto de partida es una evaluación previa. Si no, estoy dibujando un número, por decir vagamente, al incoherente. Estoy mintiendo. Porque está trabajando sobre datos no certeros, no sabe. Para eso están las evaluaciones, para eso están los test, para tener datos certeros. Y sobre eso trabajar. Bien. Este 3,9 es una velocidad en el 15 por 15 que, bueno, ahora ya hemos pasado del entrenamiento aeróbico al entrenamiento de un poco de fuerza, pero esto cualquiera de ustedes lo puede hacer. Medianamente entrenado lo puede hacer. Yo lo he hecho hace 3 años, ahora ya hace mucho no hago esto. Señorita. Claro, la idea de las pausas activas y pasivas justamente es para que no seguir estimulando o que haya una predominancia del otro sistema. ¿Entendés? Entonces, si yo lo hago, porque todo es movimiento, toda actividad hace que se modifique el comportamiento de las enzimas. Entonces se plantea que el intermitente tiene pausas pasivas. En cambio, el intervalado o el HIIT tiene pausas activas y pasivas. ¿Se entiende? Es para evitar la predominancia glucolítica. Bien, ustedes que vieron los otros días el sistema trifásico de Skinner, el intermitente, si este es el umbral, ¿dónde estarían trabajando ustedes? Esto es umbral. ¿Dónde estarían trabajando? ¿No sería lo más alto? ¿Acá? Sí. ¿Por qué? Porque corta intensidad y de máxima. Cortas puede ser duración. Duración. Máxima intensidad. Si usted trabaja acá arriba, porque esto es velocidad, ¿no? Acá tengo la velocidad. Si usted trabaja a esta velocidad, ¿no? En realidad usted va a estar trabajando a esa velocidad. Pero el metabolismo no va a ser. ¿Qué predomina acá? ¿Qué sistema predomina acá? Anaeróbico. El glucolítico. Los dos son anaeróbicos. Los que estamos hablando, fosfagénico y glucolítico. Pero ahí, por encima del umbral anaeróbico, ¿qué teníamos? ¿Qué predominancia había? Por lo tanto, Glucolítico. del umbral para acá es trabajo aeróbico. ¿Y el intermitente qué tipo de esfuerzo es? ¿Aeróbico o anaeróbico? Aeróbico. Entonces, desde el punto de vista metabólico, es aeróbico. Ahora, las velocidades son maximales. Acá, ¿qué tipo de entrenamiento voy a estar haciendo entonces? Si acá hago intermitente. ¿Qué otro entrenamiento puedo hacer acá? Que hace principalmente él. Mañana. Sí, endurance. ¿Qué es? En endurance puedo tener intermitente o cómo más. Si estoy 40 minutos corriendo, ¿cómo es? Continuo.
¿Y acá qué voy a tener? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando van a el famoso... ¿Qué hacen? El famoso Tabata, que ya tienen la musiquita en la talita y hacen. ¿O no? El Tabata. ¿Cuánto es el Tabata? Trabaja 30 segundos, ¿no? ¿Cuánto tiene de pausa? A ver, ustedes que trabajan en el gimnasio. Hay varios que trabajan en el gimnasio acá, ¿eh? Cara, yo te quiero hacer una cosa. Sí. A mí, por ejemplo, en el gimnasio me dan el intermitente. ¿Qué cabe el Es celular? hacer 20 ejercicios, 20 pasados por ejercicio de 15 por 15. El año pasado me daban 30, por ejemplo. ¿Qué modificar los 20 por 30? Por ejemplo, me dan 4 ejercicios y tengo que pasar 20 veces en total. Depende los tiempos, por eso que depende del ejercicio. Claro, el tiempo Si es un de siempre ejercicio, 15 por ejemplo, una escalerita Sí, la escalerita. coordinativa, Sí. no tenés que superar los 15 segundos. Claro, no, sí, sí. 5 o 10 segundos. Sí, 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 pero el tema digo yo de los 20 y los 30 que me cambiaron, por ejemplo. No hay ¿No dice tanta nada? modificación Sí. entre 20 y 30. Sí. Pero depende de la complejidad del ejercicio. Ah, bien. Menos complejo, Sí. más tiempo. Más complejo, menos tiempo. ¿Cuántas repeticiones son? Sí, hace circuito. Para hacer Tabata hace circuito. Bien. ¿Qué le pide el Tabata? ¿Cómo es la intensidad del Tabata? Lo único que hago. Altísima. Le pide que haga la mayor cantidad de repeticiones en 30 segundos. 8 repeticiones. 8 repeticiones. Bueno, hay un montón para hablar de eso. ¿Pero cuánto de pausa? No sé, va girando el reloj y... Eran también, no es mucho. Póngalo. Se tiene que dar. Pero el CrossFit te ponen una hora, por ejemplo, para hacer, no sé, un montón de ejercicios. Bien. Eso lo que hace es que usted tenga que trabajar constantemente al máximo. Por lo tanto, la predominancia de ese sistema que es glucolítico, porque la intensidad del esfuerzo es máximo. Te piden que usted tiene que hacer el máximo de repeticiones en la estación. ¿No? ¿Y en qué consiste eso? Eso consiste principalmente en la depresión del glucógeno. ¿Qué pasó? ¿Cuánto era la pausa? Esto, fíjense ustedes que cuando ustedes van al gimnasio sin ninguna preparación, los ponen a hacer este tipo de trabajo. Y usted, como Naboletti, que somos, vamos y hacemos el máximo, claro. Llegamos a la tercera repetición, porque te piden por lo menos en una hora, tengo que hacer al menos entre 6 y 8 repeticiones, macro y todo, y ya muerto. Y lo que hiciste es depletar principalmente el glucógeno. No bajar grasa. Y ahí se da el efecto rebote. Porque después querés volver a aumentar esa reserva de glucógeno y no lo buscas. Digamos, sin intención terminamos así. Sin las intenciones que tenías. El tema de acá, ¿qué tienen que buscar de diferente? Una cantidad diferente. Intermitente, continuo y el Hicimos 30 segundos, ¿no? 30 segundos de trabajo. Tengo una micropausa muy corta y
30 segundos. Eso te desgasta porque hace vaciamiento de depósito de glucosa. El aumento del perímetro, vamos a suponer que Mañana está haciendo cábala, ¿no? Que se utiliza, ¿en dónde se utiliza el cábala? Para CrossFit. Utilizan tiempo de trabajo, donde vos tenés que hacer la mayor cantidad de repeticiones por estación, ya sea en la barra, tenés que hacer cantidad. Naturalmente que va a aumentar el perímetro de su brazo. ¿Por qué va a aumentar el perímetro de su brazo? Después de al menos 6 semanas de entrenamiento. ¿Por qué aumenta? No, pero tú estabas. ¿Cómo? ¿Y por qué? Está bien, falta un pequeño detalle. ¿Cómo se almacena? El glucógeno, para almacenar, necesita, por cada gramo de glucógeno, regístrenlo porque se me voy a preguntar, por cada gramo de glucógeno necesito al menos 3 gramos de agua. Por lo tanto, si yo aumento mi depósito de glucógeno, voy a aumentar mi depósito de agua. Si aumento mi depósito de glucógeno y de agua, voy a tener mayor perímetro. ¿Qué es lo que hacen los fisicoculturistas antes de competir? Se deshidratan. ¿Para qué? Para recuperar el agua que tengo acumulada por el depósito de glucógeno. ¿Cómo se deshidrata? A ver, understanding. A ver, acá el compañero pregunta si la creatina retiene agua. Sí, la creatina natural que nosotros tenemos almacenada, no hay ningún problema con eso. Necesita. Necesitamos almacenar creatina y necesitamos tener agua. Ahora, si yo le doy un suplemento de al menos 20 gramos durante una semana de creatina, una carga fuerte así de creatina durante una semana, naturalmente que eso va a hacer que haya mayores depósitos de agua, que es una proporción. Cantidad de creatina, cantidad de agua. Cantidad de glucógeno, cantidad de agua. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió, jóvenes? Lo veo más perdido que tú con la neblina, con sin la niebla. Vamos, sí, no. Nos quedamos ya cerrando el tema de intermitente y cuando intermitente lo saqué de una cosa, eso hace que se cree la colocación de grupo. claro. A ver, escuchamos, así lo que hablamos, lo que planteamos primero con la activación simpática adrenal, que es la liberación de adrenalina por ejercicio. Lo que se busca, recuerden, es que se eleve la adrenalina y la hormona de crecimiento, porque son hormonas lipolíticas. Pero a su vez la adrenalina, con el aumento de calcio, ¿qué hacen? Aumentan la translocación de GLUT4. Entonces, no se requiere de la acción de la insulina para que el GLUT pueda traslocarse, porque hay aumento de calcio. Por la contracción muscular se elevan las concentraciones de calcio y se eleva la adrenalina. Entonces el GLUT se trasloca y puede hacer uso de la glucosa sanguínea. Adrenalina y calcio. Exactamente, adrenalina y calcio. Bien. Nos vamos a ir ordenando. ¿Qué diferencia hay entonces entre, si yo pongo estos 3 métodos de entrenamiento de la resistencia, tienen que buscar
presentamos 3 tipos de métodos que trabajan la resistencia, pero de manera diferente. Entonces, desde lo metabólico hay diferencias. Desde el reclutamiento de los fibras musculares también. Cuando nosotros hablamos del intermitente, las adaptaciones que se buscan con este trabajo intermitente es justamente en lo periférico aumentar el contenido de mioglobina, la capilarización también. ¿Por qué se va a aumentar el contenido de mioglobina? Trabajando con el método intermitente. Bien, sí, responde a un trabajo aeróbico. Pero ¿cuál es el estímulo que tiene el intermitente? A diferencia del continuo. Porque el continuo también genera aumento de la mioglobina. Pero el estímulo es diferente. En el intermitente se generan momentos de hipoxia, o sea, por la vasoconstricción que se generan en los ejercicios, voy a privar unos milisegundos a esas fibras de oxígeno y eso es un gran estímulo para generar aumentos de mioglobina, aumento de la biogénesis mitocondrial. Por ende también voy a tener más mitocondrias con el método intermitente. Y aumento de la capilarización también, porque estoy estimulando fibras rápidas y explosivas, que no son de uso diario. Se estimulan de forma selectiva. Ahí tenemos otra diferencia. Ya no es el reclutamiento en rampa, sino ya es selectivo. Y no tengo efecto, digamos, de residuos, como sí el HIIT. Es lo que ocasiona la fatiga. El entrenamiento HIIT ocasiona fatiga porque hay más residuos, aumentan los protones de hidrógeno, se trata de amortiguar esos protones de hidrógeno para evitar la acidosis metabólica por acción del NAD y por acción de los sistemas buffer, renal y respiratorio. Bueno, en el intermitente no sucede eso. Por eso es que es un gran método de trabajo. El HIIT lo que tiene, también tiene objetivos diferentes, pero hablando recién del CrossFit, supónganse, no puede estar destinado a cualquier tipo de personas. Porque desde la mecánica del ejercicio, cuando uno lo tiene que hacer de forma rápida, acelerada, si uno no está bien, simétrico, balanceado y sabe ejecutar el ejercicio, vamos a empeorar el cuadro de situación motriz, metabólico, de todo tipo que tenga la persona. ¿Se entiende? Por eso es que hay que ver, pensar. Cualquier persona viene al gimnasio y dice, ¿tú quieres hacer CrossFit? Sí, puedes hacerlo. No. Para hacer un proceso, digamos, de planificación y vista para la salud, siempre trabajamos lo que es la fuerza como base, balancear y generar simetría en la persona, el trabajo de fuerza, porque estoy estimulando las hormonas anabólicas, estoy generando adaptaciones principalmente rápidas a nivel del sistema nervioso y también a nivel muscular, a nivel sistémico, y trabajo posterior a eso, un trabajo intermitente. O sea que para poder trabajar intermitente también tengo que haber trabajado las fuerzas previas. ¿Vamos? Porque decimos que aceleramos y la ejecución del movimiento tiene que estar ya aprendida. No podemos estar enseñándola con un método intermitente. Por el tiempo de trabajo que tiene, que es mínimo, no puedo estar frenando y enseñando. Al principio va a pasar que se les va a ir un poco los tiempos, pero la idea es ir respetando. El tema de la complejidad del ejercicio, o sea, si yo digo cuánto pongo, ya del año que viene van a ver, pero se trata, digamos, de fijar tiempos en donde si el ejercicio es muy complejo, el tiempo es mínimo.
cíclico como bicicleta, o pasadas, o digamos movimientos más cíclicos, el tiempo se puede hacer un poco más extenso. Le puse esto porque el objetivo principal que tiene el método intermitente es aumentar la oxidación de lípidos. Pero para poder oxidar los lípidos tengo que tener en cuenta todos estos pasos. Primero es cómo se moviliza el ácido graso desde el tejido adiposo. Para poder movilizar el ácido graso, ¿qué se tiene que activar? ¿Cómo? Claro, ¿qué necesito? Que se active la lipasa hormona sensible. La lipasa hormona sensible es la enzima que hidroliza los triglicéridos. Entonces, ¿quién activa la lipasa? Las hormonas lipolíticas, la GH y la adrenalina. ¿Está? Bien. Después nos fijamos en la tasa de esterilificación del ácido graso. ¿Qué quiere decir? Que ese ácido graso se puede, digamos, salir de la célula adiposa a la sangre, pero puede volver a formarse. Puede volver a formar ese triglicérido con los ácidos grasos. Eso también depende. Principalmente depende del ejercicio. Justamente lo que se trata de buscar ejercicios que movilicen y que rompan la membrana de esos adipocitos, como así también las membranas de las fibras musculares. ¿Para qué? Para poder hacer uso de esos lípidos para la reestructuración de membranas y para que se muevan de la membrana, porque tienden a acumularse y a pasar y acumularse justamente en las membranas. Por ejemplo, cuando hablamos de la formación de la placa de ateroma, que les mencionaba alguna vez, es el acúmulo de esos ácidos grasos en los vasos sanguíneos. Yo lo que tengo que buscar es que se muevan, que se rompan y que se muevan. Y circular es muy difícil a algunas lipoproteínas. El transporte hacia las fibras, que necesito de albúmina. Y mayor perfusión, mayor irrigación. Y acá está lo que estábamos diciendo recién de la vasoconstricción. Tengo que aumentar la llegada del flujo de sangre a las fibras musculares. Y lo puedo hacer con esta vasoconstricción que generan estos ejercicios. Ahí, profe, llegaba un receptor, puede ser el FAT, ese FAT, CI o no, o sea, con la albúmina, sí, es transportada a la sangre, era por ese receptor. Por este receptor, exactamente. ¿Y dónde llega? El sarcoplasma, digamos, ahí. Claro, o sea, en realidad, acordate que la albúmina se une hacia ácido graso, forma el ácido graso libre y lo va a introducir a la fibra muscular. Ya cuando pasa a la fibra muscular, ya la albúmina no pasa, queda en la sangre. ¿Ah? Es el transportador en sangre de ese ácido graso. No es el receptor de la albúmina, sino es el receptor, digamos, de ese ácido graso, o sea, para que pueda pasar la membrana. FABP. No es de la albúmina, sino de la ácido graso, para que pueda pasar hacia el fibra. Después FABP y CD36. Cuando está dentro de la fibra, ese ácido graso va a pasar a la mitocondria, ¿tá? Para poder empezar la beta oxidación. Tienen todos estos pasos para poder hacer uso de ese ácido graso. Ahí también necesitamos de otro transportador que es la carnitina transferasa 1 y 2, que están en la membrana mitocondrial. La beta oxidación justamente es poder hacer el uso de ese acil-acetil-CoA para que pase a ser acetil-CoA y formar el citrato con la unión al oxalacetato. Bien. Ahí está la carnitina, el paso del ácido graso a la mitocondria.
Y acá, digamos, reúne algunas de las de lo que estuvimos mencionando, de los pasos. Se activa, después de que se activa, va a venir lo que es la detoxificación, ciclo de Krebs, transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Hay que, en esto de ver la situación en la cual se encuentra ese organismo, lo que se busca es poder enlentecer la actividad de la malonico-A, que estimula la ruta glucolítica y aumenta la esterificación de los ácidos grasos. Se trata de enlentecer esa ruta. El uso también del glucógeno. Esto es lo que tratamos de que no haya predominancia del uso del glucógeno, solo en los primeros minutos del interrogatorio. Con el tema del comportamiento de las hormonas, que le dije que es similar al entrenamiento de fuerza, es buscar el aumento de estas hormonas anabólicas. Testosterona, hormona de crecimiento y FP1, y disminuir las hormonas catabólicas y glucolíticas. ¿Se entiende? Para intermitente como también para el intermitente. Estamos hablando de como adaptaciones al entrenamiento. ¿Está? O sea, esto sí va a pasar post ejercicio. Dijimos que estas hormonas aumentan durante el ejercicio, pero lo que buscamos como adaptación es que las hormonas anabólicas aumenten su secreción, pero no así las hormonas catabólicas. El cortisol, acuérdense que es una hormona ligada al estrés, y el estrés crónico genera patología. Entonces lo que busca el entrenamiento del intermitente, el entrenamiento de fuerza, es que haya menos catabolismo de proteínas, más anabolismo proteico. El cortisol es necesario para que rompa las proteínas, dijimos, en una aceleración se rompen las proteínas y la actividad del cortisol está, digamos, interviene en esa acción. Pero posterior y en el momento de recuperación tenemos que buscar que el cortisol disminuya. Porque cortisol elevado va a hacer que la testosterona hegemónica se encuentre disminuida. Entonces la relación cortisol-testosterona está muy estudiada y lo que se busca con las adaptaciones es aumentar la testosterona. La testosterona no solamente tiene, digamos, funciones endocrinas, sino también tiene función como neuromodulador del sistema nervioso. O sea, regula la liberación y la recaptación de neurotransmisores a nivel central. Por eso también se busca la estimulación de esa hormona. Y por otro lado, antes que me olvide, es que el uso, este método intermitente, lo que va a hacer es que el uso de esos lípidos o esos ácidos grasos sean también para la formación de hormonas esteroides. Si yo estoy haciendo trabajo de aceleración, rompo fibras, se estimula la testosterona, para poder tener más testosterona tengo que formarlas a partir de las grasas, a partir de los lípidos. Y a su vez, como estimulé un pool de fibras musculares post ejercicio, lo que va a hacer es que esas fibras sigan consumiendo sustratos metabólicos. Entonces, en reposo,
Y durmiendo voy a seguir haciendo uso de los aceites, teniendo en cuenta el ritmo circadiano de ciertas hormonas como la hormona de crecimiento. Después de las 2 horas profundas del sueño hay un pico de secreción de GH. Voy a estar durmiendo y voy a estar todavía haciendo sí. En el gráfico ahí, o sea, eso es durante el ejercicio. No, esto es como adaptación. Porque no habían dicho que la testosterona, la pH, todas subían, que hay una gente que baja. No, esto es, digamos, lo que se busca es que aumenten las anabólicas y que disminuyan las calorías. Ah, era como que yo leí así, haciendo No, la flecha de puede decir peso, ¿no? Esto como que aumente. claro, yo pensé que era como que ahí, o sea, yo lo entiendo porque tiene que disminuir, claro. No, esto es que aumenten las anabólicas y disminuyan las La Está bien, ¿no? ¿Te puedes dar Acá tenemos algunas, bueno, de las hormonas que buscamos estimular con este método intermitente, que es la testosterona y los estrógenos. Y cuál es la influencia que tienen estas hormonas en su secreción, que buscamos como adaptación. La acción de estas hormonas deben a favorecer justamente la producción de fuerza, las hormonas políticas, la producción de insulina, la liberación de insulina, del cortisol, que aumente la potencia de los impulsos neurocognitivos, aumentar la actividad neural. Por eso decíamos que el ejercicio tiene que estar destinado en búsqueda de desafíos cognitivos, neuronales, que eso va a hacer que haya más liberación de neurotransmisores y más conexiones entre neuronas. Eso es lo que tratamos también de buscar con el ejercicio, por eso no recaer siempre en lo mismo. El estímulo tiene que estar orientado a la complementariedad. Bien. Bueno. Eso ¿Usted dice que para más largo eso? No, pero en realidad, hablando de esto de la liberación de las hormonas y del movimiento de líquidos, también la búsqueda de eliminar la celulitis de la mujer. Porque justamente este acúmulo de triglicéridos intramusculares hacen que se genere esta celulitis. Entonces, el trabajo también de estos métodos de fuerza busca movilizar estos lípidos y evitar la formación de celulitis. Es algo que tengo que hacer. Si yo quiero evitar la celulitis, para ir al gimnasio y hacer muchas repeticiones con poca carga, no. Lo que tengo que estimular, ¿qué es? ¿Qué hormona principalmente? De crecimiento. Testosterona y hormona de crecimiento. Fundamental. Entonces, cuando va alguien al gimnasio, ¡ey! Córtenla allá atrás. ¿Puede ser? Gracias. Cuando vayan al gimnasio, vengan con la propuesta de decir, bueno, quiero bajar mi grasa, quiero que mis piernas estén más estilizadas porque tengo celulitis, tengo que bajar grasa, pero tengo que generar mayor masa muscular, o sea, un cambio en la composición corporal, aumentando el peso magro, pero tengo que hacerlo a través de la fuerza. Entonces, algo que nosotros, que se ha cambiado el paradigma, es el siguiente. Antes decíamos que para cualquier sujeto que quisiera entrenar, primero tenía que entrenar la resistencia aeróbica, ¿no? Hoy
Hoy el paradigma pasa primero, ¿qué te va a trabajar? La fuerza. La fuerza es el background, el sustento para el desarrollo de todas las demás capacidades. Pero trabajar fuerza, no trabajar con una pesita de 5 kilos cuando vamos al kinesiólogo que me quieren preparar. Pero después de una operación de ligamento, con una pesita de 5 kilos me voy a hacer camilla de larga. Claro, sí, voy a gastar no solamente las 10 sesiones de fisioterapia, sino voy a gastar 20, porque con 5 kilos no voy a mejorar nunca mi masa muscular, porque yo lo que tengo que mejorar es mi masa muscular y a su vez mejorar todo lo que es ¿qué tipo de tejido? Conectivo. Tengo que mejorar los ligamentos, los tendones. Porque cuando ustedes aumentan la masa muscular, no solamente aumento la cantidad de fibra muscular, tengo que aumentar también el diámetro de los tendones y los ligamentos para sostener esa mayor tensión que voy a generar por mayor cantidad de masa muscular. ¿Se entiende, chicos, eso? Porque por ahí queda como que sí, yo voy a hacer fuerza y mejoro mi masa muscular. Sí, mi masa muscular y todo lo que conlleva al músculo y a las articulaciones. Porque lo que yo tengo que hacer es transferir esa fuerza a través de las distintas articulaciones y distintos miembros, tanto superior como inferior. ¿Y para qué? ¿Y qué es fundamental para el desarrollo de la fuerza? ¿Qué zona de mi cuerpo? Zona media. O sea que para hacer fuerza primero tengo que fortalecer todo mi core. Zona media. Fundamental. Porque si no tengo desarrollado el core, cuando quiera hacer trabajo de fuerza con los miembros inferiores, va a haber un desequilibrio. ¿Y por qué se producen las famosas pubialgias? Todo lo que termina en algia es una inflamación. Pubialgia es una inflamación del pubis, del músculo interno, y eso genera un dolor insoportable. ¿Pero y por qué se genera eso? Por un desbalance entre la masa muscular y la fuerza de los miembros inferiores respecto del core. De hecho, porque los métodos de entrenamiento y el entrenamiento siempre fue de afuera y afuera. Siempre se trabajó músculos propulsores, pero nunca se trabajó en la parte más intrínseca, los músculos intrínsecos. Entonces ahora entendemos, el trabajo es de adentro hacia afuera. Musculatura intrínseca, zona media, paravertebrales, y de ahí transferencia de fuerza. Los trenes superior. Bien. Acá también tenemos las que hacen, no se olviden, hormona anabólica, en lo metabólico, lipolítica, y que es fundamental para estimular la liberación de la IGF-1, la AGH. O sea, si se aumenta la liberación de AGH, aumenta la liberación de la IGF-1. Ahí abajo dice, pero se inhibe por la hiperglucemia, el cortisol y la insulina. Esas hormonas de situación inhiben la secreción de hormona de crecimiento. ¿Cuál inhibe? La hiperglucemia, la insulina y el cortisol. Esta FABP es la B de sangre, blood, la P de proteína, la F es de ácido graso. La proteína sanguínea, transporte de ácido graso. Por favor, están pasando la hoja de asistencia, así que hagan la circular con premura. Funcionando como adaptación, lo que se busca con este comportamiento hormonal. Podemos ver que es neuroendocrino. Traten siempre de pensar y de buscar
vistas desde lo neuroendógeno. Entendiendo que si la fuerza es la capacidad madre, necesito de estímulos nerviosos y del control motor para poder ejecutar bien esos ejercicios de fuerza. Lucas, Tanto pensando en la aceleración como en ¿puedo la pasar? Sí. depende del objetivo. Pero para diferenciar los distintos métodos, tengo que entender desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista endógeno y desde el punto de vista del incremento de las actividades musculares. Hay diferencias, todo tiene una intención o un objetivo. Si yo quiero hablar de la oxidación de los ácidos grasos, tengo que acordarme de los pasos para oxidar el ácido graso y qué tengo que hacer para cada una de esas cosas. Tengo que acordarme de los fundamentos musculares, si son de forma selectiva o si se dan en ramo, ¿no? ¿Qué objetivo tiene un tipo de entrenamiento respecto a otro? ¿Cuáles son las respuestas y cuáles son las adaptaciones? Como respuestas y adaptaciones periféricas, vamos a ver que hay diferencias. Desde el punto de vista central, se estudian las adaptaciones ligadas al incremento del cerebro motivo, pero también podemos encontrar que, y el profe también lo mencionó en algún momento, que hay adaptaciones cardiovasculares con los otros tipos de entrenamiento. No son, digamos, vistas como muy importantes porque no están ligadas a eso. En cambio, el endurance sí necesita de una buena capacidad ventricular y una buena eyección de por volumen para poder sostener un ejercicio. Por eso también hay diferencias entre lo central y lo periférico. ¿Estamos acá? ¿Se entendió todo el método intermitente aclarado? ¿Cuál?